Hola, nuestra siguiente clase de literatura griega tratará sobre la época de los poemas. Las guerras de asedio y pillaje, similares a la troyana de la tradición épica, tuvieron lugar efectivamente al final de la Edad del Bronce reciente, dirigidas por micénicos y por otros pueblos. Como aludí en la clase anterior, es posible que los lubitas hayan cantado una guerra de Troya en el siglo XIII. Sin embargo, si tal poema existió, ¿cantó efectivamente una derrota de Troya? No es extraño que a veces los pueblos canten sus derrotas. Los serbios lo hicieron con la de Kosovo y los catalanes con la del conde duque Olivares. ¿Necesariamente fue la toma de Huilusa por los de Ahuillagua? ¿O acaso el rechazo exitoso de los anatolios? Un pueblo puede cantar una victoria lo mismo que el otro. Los egipcios y los hititas celebraron en sendos poemas la batalla de Qadesh del 1300 a.C., por lo que no sería increíble que dos pueblos tuvieran cánticos a una misma guerra y que ambos pregonaran haberla ganado. ¿Acaso los griegos se habrían apropiado de una guerra troyana cantada anteriormente por orientales, modificándola convenientemente a su favor? No es una idea a descartar, si bien podemos aludir que existen igualmente razones válidas para mover una batalla a aquel territorio, al menos por tres muy lógicas razones: la amplitud y preeminencia de Troya en Anatolia, la hegemonía que Micenas parece demostrar dentro de su territorio peloponésico y las expediciones de pillaje que reconocemos de los micénicos en territorios allende el mar, reportados en los textos hititas. De existir una Helena, quizás solo fue un pretexto. Aún con la sospecha de una épica micénica, incluso anterior, y la certeza de poemas anteriores a Homero, son propiamente la Ilíada y su hermana menor, la Odisea, las muestras épicas más antiguas y con certeza las más logradas de Grecia, como lo demuestra su pervivencia y valor intrínseco. Datar acertadamente la obra homérica es difícil y para ello hay que tomar en cuenta una serie de criterios. Primero, fenómenos datables en los poemas mismos. Sobre este asunto vamos a volver más adelante, pero puedo adelantar que, a pesar de las referencias concretas a la edad micénica, nada en los poemas puede ser concluyente para localizarlos antes del siglo VIII a.C. o a lo sumo el siglo IX en sus postrimerías, ni tampoco que sean posteriores al siglo VII a.C. Segundo, efectos datables externos de los poemas. A este rubro se anexionan citas de Homero, referencias literarias a él, escenas de sus poemas en cerámica o fundación de cultos heroicos en relación con sus personajes. Todo lo cual refiere la popularidad de su obra, que fue adquiriendo en determinado momento histórico, y por ello el límite constante es el año 700, es decir, nuevamente el siglo VIII a.C. Tercero, poemas de los cronistas de la antigüedad. La personalidad más destacada al respecto es Heródoto, para quien Homero vivió 400 años antes que él, sería el 850 más o menos. No obstante, calculando como hacían los griegos, es decir, por generaciones, el intervalo sería de unos 330 años, localizando al poeta en el siglo VIII otra vez. En cambio, Artemón de Clasomene prefería ubicarlo en el siglo IX. Cuarto y último, implicaciones literarias. Para la edad arcaica, como vimos, el individuo es muy importante y la ignorancia que los propios autores arcaicos tienen con respecto a la personalidad de Homero nos hace concluir que no pertenece a ese periodo concreto, no es un autor arcaico propiamente. Geoffrey Kirk, un prestigioso filólogo y homerista, concluye que los poemas pertenecen al siglo VIII a.C. y, por consideraciones estilísticas de las que ya hablaremos, la Ilíada es anterior a la Odisea. Sin embargo, señala el mismo autor, cito: no hay razón contundente que nos impida considerar que la época de la composición principal de la Ilíada fue el final del siglo IX, con agregados graduales del siglo VIII.
Vamos a hablar de Homero, el Aedo. Para la antigua Grecia, tres son los maestros de la humanidad: el poeta, el político y el filósofo. Y tal es también su orden cronológico. Por ello, el primero de los poetas es el más destacado, y ese puesto le pertenece a Homero. Homero es el poeta, porque en su obra supo captar la grandiosidad de lo cotidiano. Su lectura es una suerte de narración pictórica de hechos humanamente maravillosos, que, al contarlos, pasan frente a nuestros ojos con una inusitada realidad, y parece que descubrimos por primera vez algo usual como el revestir de una armadura, a la vez que la cotidianidad se reviste de grandeza. Lo impresionante se torna delicadamente sencillo, como asistir al arreglo seductor de una diosa en su toilette. Es el poeta porque su canto a la gloriosa acción de los héroes va más allá de la aventura bélica o marinera. Es una enseñanza de la virtud, la arete, que forja el ethos, la conducta, que hace al hombre dueño de sí mismo y le muestra los límites de la existencia en la sofrosine, la prudencia, que se opone a la hibris, esa insolencia que impulsa la jactancia del orgullo, a la impiedad, es decir, al sacrilegio que ofende el orden divino, que es universal. Por ello, y por muchas más cosas, a casi 3000 años de su obra, Homero aún es maravilloso. Vamos a empezar con su nombre, Hómeros, el rehén, literalmente, y esto no tiene conexión alguna con su poesía. Ahora bien, debido a que en la Odisea un aedo, es decir, un cantor, como veremos era Homero, es ciego, y un himno atribuido al poeta menciona también a un cantor invidente, se elucubró que su nombre provenía de la contracción de Ho-me-jorón, el que no está viendo, Hómeros, Homero. Es una leyenda fantasiosa, como todo o casi todo lo que compone su vida. El pseudo Plutarco, en su obra sobre la vida y poesía de Homero, nos ofrece dos explicaciones a este nombre, que recoge igualmente de dos renombrados autores antiguos, Aristóteles y Éforo de Cime. Aristóteles, en su obra sobre los poetas, contaba que una joven de la isla de Ios, una colonia jonia, fue preñada por una divinidad de las que forman parte del coro de las musas, Genomenen hipocinos daimonos ton sinjoreuton tais musais, por lo que, embarazada y con vergüenza, se apartó a un lugar llamado Egina, y allí fue robada por piratas y conducida a Esmirna. Todo esto nos suena a novela. Esmirna era entonces gobernada por los lidios, y la mujer fue obsequiada al rey del lugar, quien, enamorado de ella, la desposó. La muchacha, que acostumbraba a pasear por las riberas del río Melete, presa de los dolores del parto, dio a luz allí al niño, por lo que fue llamado nacido junto al Melete, Melesígenes. La joven, a la que por fin Aristóteles nombra Criteida, murió al parir, y el marido pues la siguió al poco tiempo, por lo que cuando los eolios tomaron Esmirna, los lidios abandonaron la ciudad y los jefes pregonaron que el que quisiera seguirlos saliera de la ciudad. Melesígenes, que todavía era un niño, dijo que él también quería ser rehén, por lo que se le cambió el nombre a Homero, Hómeros. Ahora, el texto de Éforo relata lo siguiente, cito: Pues bien, Éforo de Cime, en su obra titulada Historia Patria, intentando probar que él era de Cime, dice que Apeles, Meón y Dio eran hermanos oriundos de Cime. De ellos, Dio, por deudas, emigró a Ascra, aldea de Beocia, y allí, en matrimonio con Pisimede, tuvo a Hesiodo. Apeles, que murió en su tierra natal de Cime, dejó una hija, Criteida de nombre, bajo la tutela de su hermano Meón, el cual, por haber violado a la antes citada y por temor a la condena por parte de sus conciudadanos por lo acontecido, se la entregó en matrimonio a Femio de Esmirna, maestro de escuela. Ella, que iba con frecuencia a los lavaderos que estaban a orillas del río Melete, dio a luz a Homero junto al río,
y por esta razón recibió el nombre de Melesígenes, pero cambió su nombre por el de Homero debido a su ceguera. Así llamaban los cimeos y los jonios a los ciegos, pues precisaban de homeros, esto es, de lazarillos. Esto dice Éforo. Si bien es fácil reconocer que la tradición helena tenía ciertos elementos constantes en la vida de Homero, como el nombre de su madre, su calidad de hijo sin padre o su cambio de nombre, destaca la idea de la ceguera, que como mencioné se relacionaba con su poesía, pero que también podemos corroborar como un concepto místico. El poeta, como el vidente, privado de la vista ordinaria, vislumbran aquello que los otros hombres no pueden. 7 ciudades se disputaban la cuna de Homero. Los investigadores sostienen que por el conocimiento del entorno jonio-anatolio, Esmirna o Quíos son las más adecuadas, sobre todo porque esta última contaba en el siglo VI y V a.C. con la fama de los homéridas, supuestos descendientes, aunque más propiamente eran un gremio de poetas amparados bajo el preclaro Aedo. Hasta aquí es lo que podemos decir de su vida. Todo lo demás que se dice de él son meras especulaciones o simples mentiras constituidas a partir de sus poemas. Había cierta unanimidad sobre su muerte en una de las islas Cíclidas, que no fue sino su propia patria. Se decía que adulto y famoso ya, consultó el oráculo sobre su ascendencia y patria y la Pitia le respondió: es Ios, la isla patria de tu madre, la que a ti, cuando mueras, te acogerá, pero guárdate del enigma de jóvenes varones. El destino lo llevaría finalmente a Ios y sentado en una roca vio llegar del mar a unos pescadores a los que preguntó qué tenían. Ellos, por no haber pescado nada, pero sí haberse despiojado ante la inútil expedición, le respondieron así: Hos gelomen lipomest, hos gelomen feromesta. Es decir, cuanto cogimos, lo dejamos, cuanto no cogimos, lo llevamos. Al no poder resolver el enigma planteado, murió de desesperación. El más grande poeta sería derrotado en su sapiencia por un grupo de jóvenes iletrados. Vanitas vanitatis. Esta anécdota, como tantas otras, son resultado de leyendas que muy posiblemente se remontaban a la propia época clásica y proceden de la tradición fabulística biográfica que permea Grecia hasta muy entrado el helenismo. Sobre su vida, nada cuenta el poeta en su obra, pero unos versos de la Ilíada hacen sospechar al filólogo Malten que Homero estaba vinculado con la casa troyana. Cito, como siempre es traducción de Bonifaz Nuño: el Cronión, es decir, Zeus, ya ha aborrecido a la estirpe de Príamo y ahora la pujanza de Eneas será soberana de los troyanos, igual que los hijos de sus hijos que en el futuro nazcan. Esto, unido a la preferencia que reconocemos en ciertos pasajes del texto por los habitantes de Troya, hace pensar que Homero estuviera obligado con los eneadas de su época y que habrían ocupado las inmediaciones de la antigua ciudad. Pero pues solo es una propuesta sin mucho fundamento. La única certeza con respecto a Homero es que fue un Aedo, Aoidos, y como vimos, ni siquiera el primero de ellos, sino uno de los últimos en el quehacer creativo de la Hélade. Hijos de un periodo iletrado, los Aedos memorizaban grandes poemas y no hay que suponer que la Ilíada o la Odisea fueran los más ingentes. Al menos hasta la década de los años 80 del siglo pasado existían cantores mnemónicos de este tipo a los que se denominó con el título de los antiguos poetas celtas, bardos. Muchos de ellos cantores en gaélico, la antigua lengua de los celtas. Dichos bardos llegaban a entonar poemas de 80,000 versos de casílabos, algo así como el doble de los poemas homéricos juntos. Tales poemas se recitaban en sesiones de 80 horas o de 3 meses si solo se ocupaban las tardes. Ahora, hay que aclarar, no obstante, que estos cantos extensos fueron recitados en su momento por petición expresa de los académicos investigadores y no eran un programa usual para el público de aquellos bardos. Cuando se le preguntó a un bardo qué lo había llevado a escoger esa profesión, señaló que un deseo por conocer historias y hacerse guardián de la tradición.
Un aedo griego debió tener motivos muy semejantes. El aedo, como el bardo celta, el guslar eslavo o el kars turco, debió iniciarse en la infancia, tan temprano como los 7 u 8 años. Muchos de ellos debieron ser hijos de otros aedos que aprendieron los poemas de boca de sus padres o sus abuelos, y sentados en sus rodillas. Si bien es posible que los aedos escogieran también discípulos cuando reconocieran en algún miembro ajeno a su familia un joven prometedor. Por ejemplo, en la isla de Mali, los cantores tenían rituales propios y secretos que incluían la recitación frente a los maestros en una especie de examen profesional. Por otro lado, no es extraño que exista un halo de religiosidad en torno a la persona del cantor, incluso uno de corte místico, ya que se refería que éste, en trance o durante un sueño, puede recibir el poema de los propios héroes participantes de la historia. O, como en el caso que veremos de los aedos griegos, recibían los cantos de las propias deidades. El cantor poseía una intención religiosa y a la vez social. Mantener viva la tradición heroica mediante el recuerdo de las hazañas que, a manera de ejemplo épico, vinculaban al poeta, al auditorio y al héroe alabado. Ser aedo implica crear, no solo reproducir un texto aprendido. De hecho, el joven aprendiz recibiría de su maestro un acervo de fórmulas métricas y un tesoro de temas, pero nada más. Cada uno crearía su poema utilizando tales herramientas. El aedo reinventaba su canto cada vez que lo entonaba. Sus cantos eran heredados, más aún, conocidos por su auditorio, pero se movían con libertad en las configuraciones individuales, ya de personajes, ya de escenas e incluso de la misma temática. Modelaban sus cantos una y otra vez, aunque para ellos, como pudo comprobar Milman Parry cuando estudió la poesía bárdica, son los mismos que aprendieron. Eso dicen ellos, pero en realidad los cambian. Las grabaciones del investigador demostraron que no eran exactamente los mismos. Debemos sospechar también que, a más de creador, el aedo fuera intérprete y que a su creación lo acompañara con un estilo propio, con modulaciones de su voz, con gestos personales. Los aedos debieron ser artistas itinerantes, y ello se comprueba dentro de los mismos poemas homéricos, donde se refiere que un antiguo poeta, Tamiris, recorría un vasto territorio promocionando sus cantos. En la Odisea, el estudioso alemán Hermann Frankl cree reconocer esa vida vagabunda, yendo de casa en casa sin saber si se les abrirá y de hacerlo si se les va a aquilatar, tal como le ocurre a un desvalido odiseo. De lograr interés en su trabajo, el aedo permanecería en el umbral hasta que se le invitara a pasar y allí esperar los deseos de su anfitrión para complacerlo con su arte. El aedo era uno de los demiurgos, es decir, de los servidores profesionales que se reconocen tanto en las tablillas micénicas como en los poemas homéricos. Aunque se estimara su oficio y en él se reconociera también como un intérprete de los dioses, el trato que recibieran no debió variar mucho del que tenían otros artistas como los pintores, los ceramistas u otros servidores como los médicos. Dicho trato, tal vez humillante, debió ser padecido con acritud por los aedos, convencidos como debieron estarlo de su superioridad tanto educativa como de su contacto con lo divino. En ese, su papel de guardianes de la tradición y únicos escogidos para conservar la memoria de los hombres, es donde se guardaba su honor, como sugiere Homero en alguna ocasión. No obstante, esa misma actitud que los relegaba al plano de sirvientes les permitía presenciar las más variadas actitudes de sus anfitriones y convertirse así en observadores anónimos de la vida y las personalidades humanas que más adelante les permitirían configurar a sus personajes. De nuevo, es la Odisea la que muestra aquella realidad no muy grata al tratar de idealizar al aedo como un cortesano y no un artista callejero. Podemos suponer que los aedos que lograban un puesto en una corte o en una casa aristócrata asegurarían su futuro. Así, por ejemplo, el soberano de Feacia llama a su artista a escena.
El texto está en su antología, así que pueden consultar el texto griego y aquí será traducción de Pedro Tapia. Llamad al Aedo divino, a Demódoco, pues el dios le dio en abundancia los cantos para deleitar, como quiera que su alma lo incita a cantar. Se acercó el heraldo llevando al Aedo querido, a quien más amó la musa, y le daba lo bueno y lo malo, lo privó de los ojos, pero un dulce canto le daba. Pontono le puso un trono adornado con clavos de plata en medio de los comensales, apoyándolo en una columna alta, y colgó de una clavija la lira canora allí mismo, sobre su testa, y el heraldo le dijo cómo tomarla con las manos. Ponía a su lado una hermosa mesa y un cesto y una copa de vino para beber cuando su alma ordenara. La musa incitó al Aedo a entonar de los hombres las gestas del cantar cuya fama entonces al cielo anchuroso llegaba. Las propias sagas heroicas nos demuestran que el Aedo Homero tenía un interés dinástico, pues se afana por la clase heroica y es cuidadoso con los detalles de las genealogías. No es erróneo tampoco concluir que dicho aspecto es más notorio en la Ilíada que en la Odisea, de corte más popular. Nada de esto debe llevar a la conclusión de que los aedos fueran por ello una entretención aristócrata solamente y por tanto individual o cortesana. Los aedos debieron ser también los artistas de grandes ocasiones festivas del pueblo, lo mismo que de las tardes lluviosas de los señores. Kirk incluso supone que muchas veces el jefe de una aldea o las familias predominantes hicieran cantar a sus aedos para divertir al pueblo. De hecho, el propio carácter monumental de los poemas sugiere que la corte no pudo ser el único auditorio. Más aún, muchos de los símiles empleados en ellas tienen más que ver con el pueblo que con las cortes reales o oligarcas. Muchos de los aedos debieron cantar en el ágora, en las tabernas, como ya hacían los cars turcos, lo mismo que en los palacios o junto a los altares de los templos. Debieron hacerlo también durante las bodas e incluso los funerales, y que fueran esas grandes fiestas las que le brindaran la oportunidad de declamar un ingente poema como los que nos ocupan, pues estas mismas ocasiones brindarían los auditorios mixtos, que también pueden reconocerse en los ya mencionados símiles de los poemas. Y finalmente, tal vez, estos mismos auditorios favorecieran que un aedo con las capacidades suficientes engarzara los diferentes episodios de una misma historia para componer así un gran poema. La relación aedo-auditorio es de capital importancia, pues este introduce las variantes del episodio en razón de las reacciones del público e incluso manipula los sentimientos de un grupo receptivo. Sócrates, charlando con un rápsoda, a quien luego vamos a examinar, parece aclararnos esta relación entre el aedo y el auditorio. Cito. Esta es traducción de Carlos García Gual. Dice: y mucho que lo sé, pues los veo siempre desde mi tribuna llorando, con la mirada sombría, atónitos ante lo que se está diciendo. Pero conviene que les preste extraordinaria atención, ya que si los hago llorar, seré yo quien ría al recibir el dinero, mientras que si hago que rían, me tocará llorar a mí el perderlo. Los recitales de un aedo seguían una parafernalia especial que se rescata de la propia Odisea. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que no eran auditorios pasivos como los actuales asistentes a un teatro o a un concierto clásico. El aedo entonaba su poesía a manera de entretención y muchas veces lo hacía durante el escanciado del vino o incluso cuando comían. Así que su poema es más una conversación libre que un espectáculo que se hacía entre el entrechocar de las copas y la masticación. Otra cosa a tomar en cuenta son las pausas. Es obvio que estas ocurrían y que en ellas se servía el vino y se dieran ciertas charlas, a veces con el aedo ya entre los invitados. El propio cantor aprovechaba para comer y beber en ese momento, para escuchar elogios, peticiones, incluso para recibir algún regalo. El canto continuaría y si la sesión duraba demasiado, se reanudaría al día siguiente, pudiendo durar semanas la exposición de una obra completa. Una exposición así requiere de un talento especial del poeta que logra mantener interesado a su público,
que lo cautiva para así no tener que abandonar la estabilidad conseguida en la corte o en la aldea. El recurso empleado para ello era el suspenso. Las pausas del poeta no debieron ser aleatorias, sino intencionadas. Dejar al auditorio con la interrogante: ¿y qué pasó después? Y ello en relación con el tema general, conocido por todos, como ya vimos, sino más por la modificación o la manera en que el poeta creaba una escena específica. Ellos ya sabían que narraba, ahora había que ver cómo lo iba a narrar el poeta. Allí radicaba la originalidad de la Edo. Este aspecto es notorio en toda la obra, a mi juicio. Las pausas emocionales son muchas más que el bloque conocido como cantos y que son tan tardíos como el helenismo. Incluso los poemas mismos no parecen tener una conclusión drástica. Definamos este método de presentación de la Edo y con eso concluyamos la clase. Empezaba por una introducción. El poeta comienza con una plegaria, con un himno en honor de una deidad, probablemente la deidad de la ciudad o el prístino padre o madre de la familia para la que trabajaba o la que gobernaba el pueblo. Es lo que propiamente se denomina proemio y del que ya hablaremos. Venía después una alabanza al anfitrión. El poeta se dirige al patrón y al resto de los convidados, alaba la mesa hospitalaria y los placeres que proporcionan, incluyendo las gracias por la hospitalidad, aunque evita ser muy directo. Tercero, ya el recitado del poema. Se enlaza con alguna frase sencilla aquella alabanza con la recitación propiamente dicha del canto épico. Normalmente dará comienzo con la invocación a la musa, dirigiéndole después una pregunta precisa mediante la cual se inicia propiamente el poema. Es interesante notar que los aedos inician sus poemas o sus comienzos luego de una interrupción, intentando cautivar a sus escuchas y suscitar a la vez sentimientos de piedad y temor mediante el énfasis en el aspecto dramático que encierra la obra. Era como el tráiler. Así habría una reiteración del dolor, de lo miserable, de lo terrible, y siempre denotado por medio de la cantidad. Miria alge efe que millares de dolores dispuso, polás de iftimopsijas para miles, para muchas almas valerosas. Muy bien. Le dejaremos aquí y continuaremos hablando de las circunstancias de la composición homérica en la próxima clase. Pásenla muy bien.